Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos de Cabildeo Digital de Datapolis.go, amigos del planeta, bienvenidos. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Cacho? Aquí estamos, arrancando el programa. Vamos a analizar, Amalia, hoy todo lo que ha sucedido en Bajo Paraguay y el tema de los incendios forestales que no dan tregua. Vamos a estar también comentando, analizando toda la coyuntura política en el terreno de las oposiciones, pero también de los oficialismos, donde siempre hay novedades. Vamos a ver también lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras con estos bombardeos incesantes de Israel a Hezbollah en el Líbano y lo que sucedió ayer cumpliendo 2 meses de las elecciones venezolanas en varias partes del mundo, Amalia. Comencemos con lo que ha sucedido en Bajo Paraguay. Está emboscada a una comisión que se dirigía a ese lugar. Bueno, estamos en el punto más alto del desastre. Más de 7 millones de hectáreas que se han perdido. Nunca había ocurrido una tragedia natural de esta magnitud. Y a pesar de esto, el gobierno no declara lo que el país le está pidiendo, desastre natural, porque es un desastre natural. Pero más sorprendente es que los ganaderos del Beni piden seguir incendiando, los interculturales del Beni quieren hacer bloqueos para seguir incendiando, y porque hay gente como en Bajo Paraguay que se mete a los territorios protegidos para seguir quemando y para seguir apropiándose de esas miles de hectáreas que son de todo el pueblo boliviano. ¿Qué pasó en Bajo Paraguay, Cacho? Una comisión integrada por varias autoridades de varias entidades, Amalia, ingresó a Bajo Paraguay, que además es una reserva forestal, no solamente es un territorio donde no se pueden hacer quemas, no se pueden hacer chaqueos, sino precisamente por su condición de reserva forestal no se pueden hacer varias intervenciones humanas. Ingresó a esta comisión, por ejemplo, estaba el alcalde de San Ignacio de Velasco, porque Bajo Paraguay es parte de la jurisdicción de este municipio, estaba la diputada María René Álvarez, estaba una jueza, había policías, había una treintena de policías, miembros de una ONG que se llama Natura, y otras personas más, para inspeccionar lo que les habían denunciado, que era la ocupación de predios, de espacios ahí en Bajo Paraguay. Llegaron, efectivamente confirmaron que es así, que la denuncia era cierta, había avasallamientos en curso, y fueron de alguna manera recibidos con agresividad por algunos avasalladores, algunos comunarios, estos interculturales que están ahí en la zona. Como había policías, Amalia, rápidamente aprendieron al menos a 4 personas, y eso motivó, disparó la furia de los avasalladores que armados empezaron a emboscar a la comisión. Muy rápidamente, habían varios vehículos, salieron de Bajo Paraguay rumbo a la capital del municipio de San Ignacio de Velasco, y en algunas comunidades los rodearon. Incluso una comunidad entera quedó cercada en este intento por querer que se liberen a los aprehendidos. Tuvieron que hacer varias maniobras, cambiaron de ruta. Bueno, felizmente llegaron todos hasta San Ignacio de Velasco, y este sábado, esto ocurrió el viernes, este sábado la diputada María René Álvarez contó con un poquito más de detalle lo que les estoy mencionando, y lo que propuso al final fue que de una vez haya una acción judicial muy firme para paralizar toda actividad en Bajo Paraguay por estas características que he mencionado que tiene ese territorio, pero además se militarice toda la zona porque realmente ya es imparable. Y el otro dato esencial que dio la diputada María René Álvarez es que han comprobado que sí es esta gente la que está encendiendo, la que está provocando los incendios en esa zona. Así que no ha habido hasta el momento ninguna respuesta de parte de alguna autoridad para ver si acogen esta solicitud de militarizar y de paralizar todo tipo de actividad humana en Bajo Paraguay. 30 policías que fueron resguardando a esta comisión
oficial, esta comisión observadora. Y mira cómo será la violencia de los interculturales, todos masistas, todos provenientes de San Julián, Cachito. ¿Cómo será la violencia que los 30 policías tuvieron que salir corriendo? Se necesita una acción más firme y no está mal lo que dice la diputada Álvarez. Se necesita la intervención militar para la protección de las áreas que deberían estar protegidas y que no lo están. Porque ahí dejan un guardabosques, un hito, ¿no? contra el mundo. Eso no sirve de nada. Y está claro, Cacho, que los incendios, esta pérdida, este ecocidio, tiene responsables, tiene nombre y apellidos. Los dirigentes de los interculturales, la Federación de Campesinos Tupac Katari del departamento de Santa Cruz, la negligencia del INRA, la tolerancia del presidente Arce Catacora. Está clarísimo, es la base social en un acto demagógico y criminal, ¿no? Dejar incendiar para que los incendiarios, los que provocan semejante tragedia, luego voten, es decir, los dejan correr a cambio de votos. Es algo muy grave. Ya el pronunciamiento de los ganaderos del Beni, porque salieron las cabezas, ¿no?, de todos los ecocidas, luego de este decreto de pausa ambiental, pues empezaron a salir, yo no quiero, diputados que se oponen, diputados evistas y otros arcistas, Cacho, ¿no? Ya lo de los ganaderos parece terrible. En un pronunciamiento que dice nuestros indígenas tienen usos ancestrales. Mira lo que ha dejado los usos ancestrales, 7 millones de hectáreas perdidas. Ojalá se dice fácil 7 millones, Cacho, pero si tú te acercas, ¿no?, a un metro cuadrado de esas 7 millones, ves la tragedia, ves los animales que han sido quemados, chamuscados, los árboles, no queda nada, ¿no? ¿Quién es el responsable de eso? No hay un solo detenido. De Bajo Paraguay, de los 4, 2 escaparon, iban a ser detenidos 2, no hay ni un detenido. Y bueno, se fue la comisión y ¿qué pasó? Volvieron los interculturales a tomar posesión de un área protegida, de un área desprotegida. Bueno, el ministro de Gobierno ha señalado en la pasada jornada y ha presentado a 6 personas acusadas de meterle fuego en al menos 2 regiones en el departamento de Santa Cruz y ha pedido que se les aplique todo el rigor de la ley porque ellos detienen y los jueces y fiscales se encargan de liberar a este tipo de personas con este tipo de acusaciones. Pero además, Amalia, y el último dato, es que hay en este momento 5.663 focos de calor en en el país, y de ellos el 72% están situados en el departamento de Santa Cruz. Y el fuego ya está llegando a los valles cruceños, que eso también es muy complicado. Ha llegado a una comunidad que se llama Mendiola, que es muy próxima al departamento de Chuquisaca, y se teme que otro tipo de lugares un poco más altos, los valles cruceños, también puedan comenzar a ser afectados por el fuego, que es incesante. Se calcula que 45 incendios están activos en este momento en el departamento cruceño. Sí, de nada sirve, Cacho, ni aviones, ni bolsas de agua, ni poner en riesgo a los bomberos, si ellos apagan y viene esta gente y le prende fuego otra vez. Entonces, se tiene que tomar, si realmente el gobierno quisiera, cosa que yo pongo en duda, apagar los incendios, tiene que empezar tomando presos a toda la cúpula dirigencial de los interculturales y Federación de Campesinos y además los ganaderos del Beni. Es que no puede ser. Ya es un grado de insensibilidad, porque yo quiero quemar mi pastizal, entonces yo le meto fuego
y me vale un pepino el país y me vale un pepino todo. No, yo creo que hemos llegado a un límite en que ya sobrepasaron, rebalsaron la tolerancia, el sentido común, en fin, pero sobre todo rebalsaron la ley, Cacho. Eso es lo más importante. Así es, así están las cosas, Amalia. Veremos qué es lo que responde el gobierno, volviendo al razonamiento inicial de lo que hemos comentado, si toman medidas más fuertes para evitar que estas personas sigan prendiéndole fuego a varias partes en el departamento de Santa Cruz. ¿Te parece si cambiamos de tema y nos vamos directamente hasta Israel? Bueno, ya que tocaste el tema, me parece muy bien. Tenía asuntos de injusticia local, pero vamos a lo que está ocurriendo en Israel y el ataque de Israel tanto a Hamas en Palestina como a Hezbollah en el Líbano. Lo destacado de las últimas horas es que los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano. Líbano, si ves el mapa, es un país muy chiquito. Es un país que tiene ejército propio, gobierno propio, pero tiene a Hezbollah, que no ha tomado todavía el gobierno, pero que el gobierno no puede hacer nada con un ejército el más poderoso, un ejército irregular formado por Irán. En las últimas horas Israel ha bombardeado y ha matado, es decir, ha provocado una conmoción con la muerte del máximo líder de de Hezbollah, que se llamaba Hassan Nasrallah. Era el ídolo de Hezbollah, el hombre supremo de Hezbollah, y bueno, lo mataron. No es el único. Prácticamente el Estado Mayor de Hezbollah ha sido asesinado por los israelíes a partir del 18 de septiembre, que en un operativo realmente fuera de lo normal hizo estallar más de 3.000 Vipers al mismo tiempo. La cúpula de Hezbollah había dejado de usar los celulares porque con los celulares la inteligencia israelí los ubicaba y los podía matar. Entonces dejaron de usar celulares y volvieron al Viper, ¿no? Un instrumento que se ha dejado de usar hace algunas décadas, ¿no? Pero todos los capos de Hezbollah usaban los Vipers y se comunicaban a través de los Vipers mandando mensajitos. Bueno, en algún lugar de la producción de estos Vipers, es decir, como la inteligencia israelí ubicó que Hezbollah iba a comprar nuevos Vipers, hizo una intervención y al lado de las pilas de litio le puso un explosivo y en determinado momento estallaron los 3.000 Vipers, matando a algunos dirigentes de Hezbollah, a muchos inocentes obviamente, pero ahí los ubicó. Y luego vinieron los bombardeos y prácticamente los israelíes han acabado con la cúpula de Hezbollah. Ya con la muerte de este máximo dirigente, Nasrallah, es un golpe bajísimo a Hezbollah. Irán ha declarado 5 días de duelo, lo que muestra el vínculo directo, porque en realidad Israel está peleando con las organizaciones armadas que usa Irán en su lucha para acabar con Israel. Es impactante. ¿Qué va a pasar ahora? Habrá más guerra. Israel está decidido con su líder Netanyahu de ultraderecha está decidido a ir a la guerra contra Irán. Quiere acabar, quiere derrotar al gobierno de los ayatolas en Irán, que son los que promueven todas estas ataques terroristas, toda esta guerra que, bueno, ha provocado que Israel mate a casi 50.000 palestinos, Cacho, 50.000 en un estadio lleno de muertos. Es algo tremendo, es algo terrible.
Es la respuesta de Israel a la determinación de Irán de acabar con Israel. Irán, el objetivo de Irán desde que triunfó la revolución de los ayatolás en 1979, el único objetivo, su razón de ser es acabar con Israel, acabar con los judíos. Quiere otra masacre de judíos y bueno, para eso han creado estas organizaciones poderosas, armadas y financiadas por Irán para atacar todos los días contra Israel. Israel no tiene tantos muertos como los de Hamas y los palestinos con los que se escuda, ni con los muertos del Líbano y de los de Hezbollah, porque sabe defenderse de los crueles ataques de Irán a través de Hamas, Hezbollah y otras organizaciones como la que ha formado en Yemen y ha partido Yemen y ha destruido Yemen, porque ese es el objetivo de Irán. Es una lucha de sobrevivencia de ambos lados, Cacho, es una lucha que será así, a muerte. Sí, Amalia, estamos hablando que en principio Israel tuvo este enfrentamiento bélico, armado, que ha tenido incluso calificativos de genocidio contra Hamas en la Franja de Gaza, luego ha sido Hezbollah en el Líbano. El Líbano está en el norte de Israel, y el telón de fondo es el que tú has dicho, ¿no? O sea, están buscando, al parecer, ya como una decisión tomada de parte de Benjamin Netanyahu y de la cúpula en el poder de Israel, la guerra contra Irán. De hecho, Amalia, Netanyahu estuvo en la última asamblea de Naciones Unidas explicando, se llevó incluso un mapa, cómo está, según su criterio, asediado el Estado israelita por estos estados árabes, muchos de ellos musulmanes. Entonces, parece que han tomado la decisión de que esto es hasta el final, o sea, que la guerra parece que va, y eso va a obligar a potencias a involucrarse en este tema. Rusia ya ha dicho que ha hecho conocer su voz de alerta. Rusia, como sabemos, va a apoyar a Irán, al Líbano, a Hezbollah, a Hamas, y también Estados Unidos ya ha apoyado abiertamente a través del presidente Joe Biden a el Estado hebreo, a Israel. Entonces, imagínate, Amalia, que produzca una guerra de alcance mundial desde Medio Oriente. Realmente sería tremendo para todo el mundo, por supuesto, incluido nuestro país. Irán ha usado el terrorismo como instrumento para llevar adelante su objetivo, que es acabar con el Estado de Israel. Uno de los que han muerto últimamente, el 20 de septiembre, Aqil Ibrahim se llama, o Ibrahim Aqil. Israel lo acusa de que en 1983, siendo Aqil todavía muy jovencito, fue el responsable de un ataque en el Líbano contra la embajada de los Estados Unidos, dejó 60 muertos, y el cuartel de los marines, con un saldo de 241 muertos en total, se llevó en 2 atentados terroristas 300 personas. Como esos atentados sistemáticos, pero no solamente en el área, sino también en Europa. Los informes del año pasado son más de 700 atentados en toda Europa, de todo tipo y con varios orígenes, desde puñaladas a turistas, un turista sueco que recibe una puñalada en París, hasta asesinatos con vehículos, en fin, ya es demasiado. Porque las víctimas no son blancos militares, las víctimas son civiles, son de una crueldad solo patrocinada por el terrorismo. Y en nuestro continente, bueno, Irán atacó en la Argentina tanto a la Embajada de los Estados Unidos como a la sede judía de los maestros, a AMIA, donde murieron 80 personas, 8 de
8 bolivianos en ese atentado perdieron la vida. Es decir, no reparan con nada. Ahora, claro, la respuesta israelí ha sido brutal. Muchos dicen, y comparto, desmedida. Es decir, matar 50.000 palestinos, cacho, sobrepasa cualquier, no sé, límite de la imaginación, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por asesinos natos? Porque Hamás, que tiene el control del gobierno en Palestina, en la franja de Gaza y en Cisjordania, ganó las elecciones en 2006. Hamás, este grupo terrorista financiado por Irán, gana las elecciones en Palestina en 2006 y no lo suelta más. Nunca más se habló de elecciones igual de aquel que se oponga a Hamás en Palestina. Después los palestinos se dieron cuenta que jamás los iba a llevar a esto, a esta brutalidad de la guerra. Es eso, brutalidad. ¿Y qué hace Hamás? Utiliza todo el tiempo para armar una infraestructura de guerra y utiliza a los palestinos como escudo humano. Y no ha parado un solo día de atacar a Israel. Misil. Solo que Israel tiene un escudo de hierro que le llaman, que puede contrarrestar sin bajas. Que si no tuviera eso, las bajas de Israel serían tan numerosas como las palestinas. Ahora, Hamás hizo esta provocación, se va a cumplir un año, 7 de octubre, al hacer este atentado bárbaro, este atentado de barbarie, porque a veces bárbaro significa fantástico, no, de barbarie, cuando matan más de 1.000 jóvenes que estaban en un concierto de rock en Israel, ¿no? Cómo trataron a las mujeres, las violaciones colectivas, las torturas, en fin, 200 secuestrados, cacho, de los cuales ahora Israel solo recupera cadáveres. Entonces, lo que tenemos por delante es guerra, no paz, guerra. Así es, Amalia. Y si me permites, te traslado imaginariamente desde el Medio Oriente, desde Tel Aviv hasta Caracas y Madrid, para comentarte lo que sucedió ayer en el segundo mes de las elecciones que se realizaron el 28 de julio en Venezuela, en las que ganó la oposición con Edmundo González Urrutia a la cabeza, con María Corina Machado como la gran promotora, la gran líder de la resistencia opositora venezolana. ¿Qué ocurrió, Amalia? Es que se han dado varias concentraciones en varias partes del mundo, tal como promovió María Corina Machado, y en Caracas fueron unas concentraciones flash. Hacían la concentración, un grupo de personas, ¡tum!, y desaparecían. En otro lugar aparecían, hacían la concentración y desaparecían para evitar ser detenidos, ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. En todas estas concentraciones, Amalia, se puso un audio a través de unos parlantes callejeros donde se escuchaba la voz de María Corina Machado, ¿no? Ella no se sabe en este momento su paradero dentro de Venezuela. Maduro, ¿sabes qué ha dicho? Que está preparando su salida, María Corina Machado, de su país, ¿no? Para decir eso. También va a ser lo mismo que González Urrutia. Bueno, escucharon el mensaje, lo amplificaron y volvían a desaparecer entre las calles, las avenidas caraqueñas. Y en Madrid hubo una concentración de 5.000 personas, 5.000 venezolanos y venezolanas que tuvieron que llegar a ese país producto de esta especie de éxodo venezolano. Apareció González Urrutia, no dijo nada, agitó la bandera venezolana, saludó a la gente que estaba concentrada y fue suficiente como para decir, vamos a seguir dando batalla porque esta lucha es hasta el final. Así están las cosas, Amalia. En Buenos Aires, en México y en otros lugares de Europa también hubo manifestaciones a favor de que se respete, pidiendo que se respete la voluntad popular expresada el 28 de julio de manera libre, democrática en Venezuela. Volvemos al panorama local con un invitado muy querido, el colega Andrés Gómez. Bienvenido, Andrés. Queríamos comentar, analizar contigo
todas estas movidas políticas que han habido en las últimas horas, en los oficialismos, en el levismo, en el arcismo después de la marcha de los 7 días, pero también en las oposiciones, Andrés. Al menos hay ya firmadas 2 alianzas, Juan del Granado y Vicente Cuellar por un lado, Rubén Costas y el alcalde Iván Arias por otro lado, pero también reuniones de precandidatos en Trinidad. O sea, hay mucho movimiento ya en un año preelectoral. Bueno, Cacho, Amalia, muchas gracias por la entrevista. A ver, comenzaremos por el último episodio que terminó justamente hace una semana y vamos a evaluarlo en función del objetivo que se trazó esa marcha. Según los anuncios que han hecho los propios actores, ¿no?, de esa marcha, de la marcha que la han denominado por salvar Bolivia, cuando en realidad era para salvar la candidatura de Morales, el objetivo era tumbar a su propio gobierno, lo han anunciado, ¿no? Y que la sucesión constitucional llegue hasta Andrónico Rodríguez. No han logrado ese objetivo. ¿Por qué no han logrado? Porque considero que, confiado en que le han hecho creer a Morales que era un animal político extraordinario, que su olfato no fallaba, ¿no?, y que sabía dónde estaba, era como el 9 que sabe dónde pararse y meter el gol, aunque no haya jugado todo el partido, pero sabe dónde pararse y meter el gol. Pero en esta ocasión, pues, no le fue bien, porque consideraba él, creo, que calculó que el descontento que hay en la sociedad por la crisis económica, por el naufragio moral, ¿no?, la crisis económica y sus consecuencias, la falta de dólares, la escasez de diésel, ¿no?, que estamos a punto de quedarnos sin energía, y todo ese descontento social que hay contra el gobierno de Arce, pensó que se le iban a unir, ¿no? Se iba a capitalizar toda esa movilización, ese descontento, y se iba a convertir en una gigantesca marcha que iba a terminar con el mandato de Arce, pero no fue así. No fue así. Yo hacía un paralelismo, Amalia mencionaba justo una situación de ese tipo. Mussolini pues aprovechó ese descontento de los italianos para marchar sobre Roma, pero logró su objetivo. En este caso, Morales no logró su objetivo, y lo que quedó demostrado es que, bueno, Morales no tiene la suficiente energía ni la fuerza social como para tumbar a su propio gobierno, y yo creo que ni siquiera para imponer su candidatura. Pero también se vio... Andrés, ¿no crees que hubo una intervención de los amos del MAS, de los cubanos, de los venezolanos, diciendo, pare, no me tumbe al gobierno, no puedes tumbar un gobierno del MAS siendo del MAS, en fin, y que todo el mundo, ahí Lula y otros, están buscando la reconciliación, o por lo menos que el enfrentamiento no sea tan brutal? Es posible, ¿no? Es posible por el último detalle que reveló recientemente el exministro Lima, ¿no?, que ese vehículo que usó Morales durante la marcha, porque es un extraño marchista que marcha en su vehículo, ¿no? A mí no. Más de 200 kilómetros, no, nada que ver. Entonces, es muy probable que haya habido eso, Amalia. Sin embargo, hay algunos puntos que nos hace pensar que quizá no. Es decir, el ataque entre evistas y arcistas continúa, ¿no? Y no hay que olvidar que las palabras se convierten en piedras, ¿no? Las palabras, uno es esclavo de sus palabras, uno puede olvidar algún hecho, digamos, pero no las palabras que causan las heridas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Y esas heridas causadas en el alma, pues por ejemplo, en el alma de Morales, si es que tiene, ¿no?, es el tema de que le hayan llamado narcotraficante, ¿no? Eso es gravísimo, ¿ya? Porque eso es lo que le han dicho, le ha financiado el narcotráfico, esa marcha, porque esa revelación de Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, iba dirigida. Además, toda la artillería verbal que ha recibido, yo creo que ha golpeado mucho el alma de Morales. Y Morales, por su parte, obviamente ha clavado unas heridas en
equivocarse al mencionar, por ejemplo, al involucrar en esta pelea a sus hijos. Exacto. Somos padres, madres, Amalia, y un padre dice a veces, prefiero que me lo hagan a mí, pero no a mi hijo, ¿no? Tenemos esa actitud. Yo creo que esas son heridas en el alma que en política también pesan, ¿no? Pesan mucho a la hora de asumir decisiones. Sí. Yo creo que los cubanos no están pudiendo reconciliar a nadie, que la guerra es brutal, que no es un show, mucha gente cree que es un show, en fin. Ahora, Andrés, ¿cómo piensas que esto se puede resolver? Yo dije tomé una posición sumamente polémica. Dije, mira, si Evo Morales va a incendiar el país, otra vez va a volver a los bloqueos para habilitar su candidatura, yo estoy a favor de que habilite la candidatura. Porque a Evo Morales no hay que derrotarlo con una decisión administrativa, sino con una batalla política, con el voto. Hay que destruirlo con el voto popular. Alguien sacó unos comentarios diciendo Amalia Pando está a favor de Evo Morales. Bueno, no estoy a favor de Evo Morales. Quiero acabar con el liderazgo de Evo Morales a través de una derrota política, una derrota electoral. Ahora, ¿qué tal que me equivoque y gane Evo Morales y se quede para siempre? También un riesgo. Mira, Amalia, creo que en el área rural, Morales genera lo que se llama el buen recuerdo, ¿no? Y también en algunos grupos sociales del área urbana. Ese buen recuerdo es cuando yo estaba en el gobierno, había dólares, no había crisis, llovía la plata. Lo que significa que si volviese yo al gobierno, vamos a volver a esa bonanza, cosa que es falso. Si vuelve, vamos a estar peores, porque se va a mantener el modelo económico, ¿no? Sin embargo, las últimas encuestas que he visto le dan una intención de voto del 12%, ¿no? Y la popularidad de Arce cayó al 20%, es decir, que de cada 10, 8 no califican bien su gestión. Ambos sumarían como un 30%, un 20%, si es que irían juntos, o diré divididos o juntos a las elecciones del 2025. Lo curioso, Amalia, es que la oposición, es que esa gente que está descontenta con el MAS, tanto con Evo y con Arce, no va automáticamente a la oposición, no ve a la oposición como la alternativa, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Está ahí como que esperando y flotando, diciendo, bueno, de estos ya nos hemos cansado, ahora queremos otra opción, pero no aparece la opción. Incluso al interior del MAS, yo creo que hay una tercera opción, ¿no? Tercera vía, como quieran llamarlo, que no quieren ni a Arce ni a Evo. Ya, quieren otro candidato y puede que por ahí venga la unión, que se reunifiquen y que al resto los excluyan. Pero esa opción es política, pero hay una opción electoral también. No quieren ni a Arce, ni a Evo, ni a ningún otro masista en el área rural. Ha empezado a surgir esa opción, pero tampoco quieren a la derecha, como llaman, ¿no? En los términos del... Entonces, en este momento hay un voto atomizado, disperso, que considero en algún momento, pues, confluirá en favor de algún candidato. Dependerá mucho de las propuestas, el mensaje, la campaña y de las circunstancias que puedan pasar en estos meses que vienen. Cacho. Sí, Andrés, esta tercera vía que mencionas, ¿tiene nombre y apellido? ¿Es Andrónico Rodríguez? Dentro de la opción del MAS, en los términos políticos, sí, ¿no? Pero dentro de la opción electoral, me refiero a las bases, a la gente que votaba habitualmente en el área rural, no quieren a ningún masista porque, bueno, pues han visto, ya han experimentado que no viene la solución por ahí. Entonces, yo creo que hay que estudiarlo en mayor profundidad, esa dispersión que existe
en esto, tanto entre los militantes duros, entre la cúpula, digamos, que está buscando, o entre los militantes más cercanos que quisieran que ambas alas terminen por excluirse y haya un ala unificador. Pero en el ámbito electoral tienen otra percepción, ¿no? Porque un poco como hay cansancio por todas las movilizaciones inútiles que han hecho hasta ahora y que no les ha servido para salir de la pobreza, ¿no? Porque si bien han avanzado un poco, pero no es como les habían prometido. Es muy interesante lo que estás mencionando, Andrés. Abre, la verdad, otro tipo de panorama, porque si es verdad esta atomización, que me imagino que tú la percibes con mayor proximidad, esto le abre una opción a las a las alternativas denominadas de derecha. Bueno, en el voto urbano, ya clase media, media baja, media alta, yo creo que es la oportunidad, en la primera vez que en 18 años, que la oposición tiene serias posibilidades de ganar. Y voy a fundamentar. Primero, desde 2005, si revisamos todos los resultados electorales, hay un 30, 32%, un 27% que nunca votó por el MAS. Nunca. Ese 30, 20 no va a volver a votar por el MAS. Imposible ahora, menos todavía. Pero sí hay un 40% que votó un tiempo, de ese 40%, una parte votó por Mesa, por ejemplo, en 2019, cuando llegó a un 30 y algo por ciento. Pero después de haber visto el gobierno de Yanine Áñez, volvió a votar por el MAS. Ese 40% es que no sabe a qué lado va a ir ahora. Bueno, no es que no sabe, ya tiene su opción, es decir, no va a votar por el MAS, no quiere, tendría que pasar un milagro. Pero tampoco le convencen los candidatos que ahora están por una sencilla razón. Bueno, son los mismos, vienen del siglo pasado, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿ya? Entonces, si esa opción se decide, como yo pienso, por alguna de las candidaturas, obviamente va a perder el MAS. Y el MAS está muy desunificado en sus bases. Esas bases que si fueran divididos a las elecciones, en este caso, si Morales fuera candidato y Arce a la vez candidato, yo creo que entre ambos sumarían entre un 22, 23%, ¿no? Y no creo que sea más, ya, salvo que pase algunas cosas, entonces perderían. Ahora, si hay una tercera opción, Andrónico Rodríguez, digamos, quizás les iría mejor. Sí, opino lo mismo. Andrés, ¿crees que Evo Morales, con la resolución de diciembre del 2023 del Tribunal Constitucional, ya está inhabilitado? Bueno, esa sentencia es muy curiosa, ¿no, Amalia? Es muy curiosa porque no anula la sentencia del 2017, pues ya no la menciona siquiera. Además, constitucionalmente, ese es mi criterio, el artículo 168 solo prohíbe la reelección indefinida continua, pero no prohíbe la reelección indefinida discontinua, ¿no? Y la consulta que le hicieron, que Colombia hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue sobre la reelección indefinida continua. Por eso es que están conscientes de eso y por eso es que Lima, antes de irse, quería aniquilarlo en las urnas, ¿no? Y por eso quería que haya un referendo. Y no tuvo éxito, ¿no? Porque redactó mal las preguntas. Sí. Sí, ahí hay una ambigüedad, hay un vacío, y como dicen, lo que no prohíbe la Constitución lo permite. El espíritu de la Constitución obviamente está en contra de la reelección más allá de dos gestiones, pero no lo dice explícitamente. Ahí deja un vacío por el que Evo Morales puede meterse, salvo que haya una decisión política. Y esa decisión política puede ser dinamita, puede ser explosiva, ¿no? Sí. De tal modo que no está definido si Evo Morales está inhabilitado o no está habilitado, ¿no? Ahí el país va a entrar en un conflicto, salvo que los tambaquíes
pesen más que su candidatura. ¿Has visto qué apurado estaba cuando terminó la marcha? Dice, bueno, hagan lo que quieran, yo me voy, tengo problemas con los tambaquíes. Los tambaquíes no son como los gatos o los perros que uno los tiene que ir a ver y dar comidita, a ver. No, los tambaquíes están felices, ahí no necesitan a Evo Morales, pero él se fue. Algo pasa que todavía no lo entiendo. Bueno, sobre ese tema, Amalia, yo considero que, a ver, una hipótesis, ¿no? Es que de verdad que él esperaba unas 50,000 personas, 100,000 bajando del alto, con él a la cabeza, ¿no? Yendo a la Plaza Murillo, entonces el gobierno atemorizado, porque ¿qué vas a poder reprimir a 100,000 o a 50,000? Muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esperaba algo así. Y al ver que había como unos 4,000, 5,000, porque esa cantidad llegó a la Cervecería Boliviana Nacional, entonces no hubo mejor excusa que los tambaquíes, ¿no? Que estaban extrañando y que tenía que irse nomás. Entonces, porque yo creo que pasó algo de eso, ¿ya? Y además, claro, mucha gente ya había percibido, dije, ¿cómo? ¿Quién puede marchar 7 días? Pues todo el mundo tenemos laburo, ¿no? Ayer hablaba con 2 compañeros que son albañiles y les decía, oye, ¿y tú no has ido a marchar? ¿Y qué rato voy a trabajar en la obra? Dicen, no, es muy complicado ir a marchar 7 días. Entonces yo creo que más bien para no aparecer como un vago, ¿no? Ha dicho, bueno, tengo trabajo. Y ojalá que pesara eso, ¿no? Pero no creo, él está enceguecido, está decidido a ser candidato, ¿no? Y yo creo que le va a pelear hasta lo último. Porque ya lo hubiesen convencido sus aliados cubanos y venezolanos. Hasta ahora no lo convencen. Ahora, si esa eventualidad, Cacho, disculpa, la última que pregunto, te prometo. Si esa eventualidad ocurre, es decir, si Evo Morales se habilita, yo creo que no tenemos que asustarnos, hay que dar la batalla. Esa me parece que es la batalla, porque es la forma de derrotar políticamente a Evo Morales, ¿no? La presencia de Evo Morales en la papeleta electoral va a obligar a la oposición, vieja, añeja, lo que fuera, a unirse por lo menos en los candidatos que están punteando en las encuestas, o si hay una primaria abierta, lo que fuera, va a obligar a unificarse ante la eventualidad de un triunfo de Evo Morales, que si gana no se irá nunca más. No sé si coincides en eso. Evo Morales quiere volver para declararse Mussolini, para declararse Maduro, para declararse el gobernante eterno. Entonces es un peligro terrible para el país, para la democracia y para la vida cotidiana de todos los bolivianos. Creo que esa será la batalla de las batallas. Si Morales logra su propósito de ser candidato, yo creo que no va a votar por él Luis Arce y sus hijos, no van a votar por él, ¿no? Van a preferir votar por la oposición, incluso Lima, ¿no? Porque yo creo que lo que más miedo tienen es que vuelva al poder, porque ahí no se va a dejar en paz, ¿no? Ni Eduardo del Castillo, nadie. Entonces yo creo que una parte del MAS, si es que va Evo Morales, no va a votar por él. ¿Ya? Si fuera el único candidato, incluso va a preferir votar, salvo que el instinto de sobrevivencia se los imponga y puedan triunfar. Pero dudo mucho que sea así, si fuera candidato, además, se va a producir un poco, se va a completar lo que pasó en 2019. El 2019, una movilización popular en términos de los masistas, el pueblo echó a patadas a Morales, eso fue, ¿no? Lo echó, porque quiso convertirse en un tirano, en un dictador, lo echó a patadas. Esta vez yo creo que lo puede echar por las urnas, ¿no? Y ya, para decirle, bueno, adiós, vaya ahora sí a vivir con sus tambaquíes, y ahí se acabó su vida política, aunque en estos términos no siempre sería, ¿no? Pero creo que así como estamos en este momento, Amalia, Cacho, en las condiciones que nos encontramos, creo que
no va a ganar Morales, salvo que haya un gran cambio en estos días. Qué interesante, Andrés, la verdad que tu lectura es muy, muy importante, porque claro, ahí está al frente en este momento la nada, o sea, no hay, digamos, una figura que de alguna manera descolle en las oposiciones. Tenemos, por ejemplo, a Manfred Reyes Villa, que ya ha iniciado la recolección de adhesiones, parece que él quiere ir, suceda lo que suceda con el resto, parece que él quiere presentarse nuevamente como candidato a la presidencia del país. Del otro lado están haciendo estos escarceos, haciendo alianzas, viendo cómo se va moviendo el panorama electoral. En ese marco, Andrés, ¿cuál tú crees que puede ser el perfil ganador, triunfador de un representante de las oposiciones, sabiendo que, por ejemplo, Manfred Reyes Villa va a buscar su propio camino? A ver, hay que preguntarse por qué le han perdonado la vida a Manfred Reyes Villa, ¿no? Porque tenía una sentencia, o dos, creo, sentencias ejecutoriadas, ¿ya? Que lo inhabilitaban como candidato. 12 procesos. No, pero creo que hay una o dos sentencias, no recuerdo bien. Sentencia ejecutoriada, ¿no? Es decir, que ya no tendría que tener posibilidades. Pienso que el perfil del electorado, ese perfil del electorado es un poco que no quiere un extremista que entre y que haga lo mismo que el MAS, que empiece a perseguirlos, que empiece otra vez la polarización, como que cansa eso, ¿no? Entonces quiere a alguien más equilibrado. Entonces Manfred empieza a jugar ese papel, ¿no? De ese modo divide el voto de la oposición, porque hay un 30% que probablemente se vaya al extremo, a algún candidato que sea más duro, ¿ya? Y el 20% que podía sumarse ahí se vaya con Manfred. Entonces divide el voto, vamos a segunda vuelta y tenemos un parlamento atomizado. Puede que sea ese el papel de Manfred, pero hay que ver en estos días cómo va a evolucionar, porque el perfil del electorado cacho define el perfil del candidato, ¿no? Yo creo que hay un electorado, considero en mi criterio, que es la mayoría, que se cansó de la polarización, ¿no? Entonces no quiere alguien que esté equilibrado, que no sea un perdonatodo, pero que pueda reconstituir algunas cosas, incluso rescatar y conservar algunas cosas del movimiento al socialismo, ¿ya? Que no entre otra vez con esa ambición cesarista, adanista, de decir, ya todo hay que cambiar de nuevo, el nombre, todo. Considero que no va por ahí. Entonces, ese electorado va a demandar un candidato de ese tipo, ¿no? O una candidata de ese tipo. Tal vez, Andrés, la palabra es conciliador. Sí, ¿no? Y pienso también que un modelo económico, porque ya ha visto cómo funciona el estatismo, el capitalismo de Estado, que pueda, ¿no?, un poco abrir más la economía, ¿ya?, que dé más protagonismo a la persona como generador de riqueza, ¿ya?, pero que le deje, que le cree condiciones, que no le ahogue, ¿ya? Esa es una mirada que, por ejemplo, hay bastante en el mundo andino, ¿ya? Creo que también va por ese lado. Pero tampoco quiere un extremo como Milei, donde diga ya el Estado lo vamos a reducir. Creo que tampoco va por ahí, ¿ya? Y pienso que hay algo fundamental también, ¿no? Que creo que no acepta que entre y termine, por ejemplo, expulsando a los indígenas del poder. Claro. No, porque los indígenas, aunque sean pocos ahora, ya hayan bajado, digamos, pero pues son bolivianos, parte de nuestro país y tienen todo el derecho a ser parte del Estado, gobernar desde las instancias, que son parte de un nuevo gobierno, genial, ¿no? Que también un poco ese es el perfil que demanda, yo creo que el electorado. Supongo que los que están haciendo política profesional están estudiando todas estas cosas. Y por supuesto también deben estar considerando lo que se llama la feminización de la política. Es que las mujeres tienen cada vez más fuerza, ¿no? Y creo que
consideran que deben estar bien representadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también ese perfil hay que tomar en cuenta. No sé si ahora pesará mucho la región, ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Antes siempre era Occidente, Oriente, pero que no siempre ha funcionado. En nuestro país creo que se ha mezclado bastante, ¿no? Se ha mezclado bastante, hay gente que se ha movido mucho y como que ya no hay, en mi criterio, ¿no? Esa contradicción Oriente-Occidente, aunque quieren hacerlo ver, ¿ya? Pero yo bueno, mucho. No es gravitante. Bueno, sí. Andrés, yo una última de mi parte. ¿Te gustaría ser candidato a la presidencia? No sé por qué anoche me he soñado que algo de eso me ibas a preguntar. Ah. Mira, no voy a negar que hay bastantes personas que me han estado hablando, sí, diciendo, ¿no? que entre a la política, ya, que entre a la política. Pero todavía mi conciencia siento que golpea mi puerta a la política, pero hay un guardián que es la conciencia periodística que dice, no, tú eres periodista, tú tienes que seguir ahí. Entonces es un dilema que no lo he decidido, pero la verdad que tengo esa pugna al interior de mi persona, ¿no? Justamente porque hay gente que me ha propuesto, ¿no? Me ha propuesto. Tendrías mi voto, Andrés, tendrías mi voto. Y el mío. Bueno, comenzamos con 2. No. El tuyo 3. Hay que convencer a tu mujer. Eso está mal. Sí. Bueno, sí. Bueno, gracias, Amalia. Gracias, Cachito. Sí, se puede saber qué sectores son, más o menos sin dar nombres, sin dar mayores pistas, si son sectores de centro democrático. ¿Cómo va el asunto? Más que esos sectores, Cachitos, te puedo decir que son centros, por ejemplo, indígenas, sectores populares y también sectores que tienen comodidad económica, ¿no? Wow. Entonces, a mí me sorprendió eso, ¿no? Sí, verdad. Que haya de ambos sectores, pues como que yo dije, imagino que no me ven como una persona como para aplastar a la otra o a la otra parte en función para favorecer a uno. Sí ha venido propuestas de ese tipo. Por eso, como te digo ahorita, tengo ese dilema y en algún momento lo resolveré. No hay que descartar nada a estas alturas de la vida. Andrés, un abrazo grande, mucho éxito y te esperamos muy pronto. Muchas gracias, Amalia, gracias, Cachito, hasta luego. Muchas gracias. Cuídate, por favor, que tengas una muy buena semana. Gracias, chao. Bueno, antes de despedirnos, quiero mencionar 2 hechos de persecución política y de violación de los derechos humanos y de los derechos judiciales. Cacho, Janine Áñez, la expresidenta transitoria del país constitucional, resulta que está sometida a un juicio ordinario por el caso Sencata. El caso Sencata había sido observado por vocales de la Corte del Distrito de La Paz porque no cumplía los requisitos mínimos. La acusación estaba mal hecha. La acusación la hizo Iván Lima, refrendada por los fiscales, y no decían quién era culpable de qué. Estaba mal hecha. Pero un juez del alto dijo, no, por orden de Lima, vamos a procesar nomás. Hoy Janine Áñez dice que no se va a someter o que está siendo obligada a someterse a un juicio injusto, pero además le están obligando a aceptar abogados de la defensa pública, cosa que ella ha rechazado. Yo creo que entrará a la antología de la injusticia. Y otra antología de la injusticia es el padecimiento de Mauricio Brusone, un chico de La Paz, que fue a una marcha, Cachito, que la había convocado el colegio médico,
se juntaron en la Plaza Baroa y Mauricio junto con otros chicos aparecieron con unos escudos porque el gobierno mandaba a sus empleados públicos, a las hordas masistas, a golpearlos y a masacrarlos. Entonces, para defenderse llevaron escudos. Lo agarraron a Brusone. Está más de 2 años preso por llevar un escudo. Y este es un acto de injusticia tan grande porque hace poquito los arcistas salieron con escudos y la policía no dijo nada. Los protegió, Amalia, los protegió en la Plaza Murillo y en otros lugares donde se desplegaron. Así funciona la política y la justicia en nuestro país, Amalia. Bueno, cerramos entonces nuestra agenda de temas analizados, comentados, y en cualquier momento estamos con ustedes, amigos, amigas. Amalia, muchas gracias y que tengas una muy buena semana. Lo mismo para todos ustedes. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.